En esta ocasión hablaremos de las enfermedades eruptivas más frecuentes, en este caso en el contexto de la pediatría. Empezamos con una de ellas, que es el sarampión. El sarampión es una enfermedad febril aguda, exantemática, y es causada por un virus ARN, en este caso un paramyxovirus. Es sumamente contagiosa. Y cuando hablamos de su clínica, podemos ver que tiene 3 periodos. Un periodo de incubación, el cual dura 10 hasta 14 días aproximadamente. Un periodo prodrómico o catarral, que dura de 3 a 5 días, caracterizado por una fiebre moderada o alta más una tríada clásica. Esta tríada clásica incluye tos, que suele ser seca, coriza o rinitis y conjuntivitis, ¿no? Es la tríada: tos, coriza, conjuntivitis. Y también tiene las manchas de Koplik. Estas son manchas blanquecinas sobre la mucosa subyugal opuesta a los molares inferiores. ¿Cómo es eso? En la parte interna de los carrillos o mejillas, para estar claros. Es patognomónico hasta en un 90% y desaparecen con el inicio del exantema. En cuanto al periodo exantemático, que es el posterior a este, dura de 4 a 6 días. Su aparición del exantema es maculopapuloso, confluente, rojo intenso y no es pruriginoso, a diferencia de la varicela. La varicela es muy pruriginosa, ¿no? O sea que causa picazón. Inicia este exantema en la región retroauricular, va hacia cara y cuello y tiende a ir céfalo-caudal, hacia el tronco, las extremidades. Como característica, no va a afectar palmas ni plantas de los pies. Durante este periodo exantemático va a continuarse la fiebre, incluso se describe una elevación de la fiebre, y a diferencia del exantema súbito, ¿no? Donde el exantema súbito hay fiebre, se detiene la fiebre y luego aparece el exantema, ¿no? Hay 3-5 días de fiebre, se detiene y empieza el exantema. Entonces, a tenerlo en cuenta, la fiebre aquí es continua. La erupción disminuye en el mismo orden en que apareció, ¿no? Céfalo-caudal, por una descamación simple. Quedan manchas café claro luego de esta descamación. Continuamos con su transmisión. Su transmisión se va a dar por contacto directo, tanto con gotitas de secreciones respiratorias como con artículos recién contaminados, con secreciones nasales o faríngeas, ambos casos de una persona contagiada, ¿no? ¿Por qué dice menos de 2 horas? Porque el virus se ha demostrado que solamente puede durar en superficies o en el aire hasta 2 horas. Entonces, si hay un contacto con artículos recién contaminados en este periodo, menos de 2 horas, se puede dar la transmisión. En cuanto a la transmisibilidad, ¿en qué periodo la persona puede contagiar la enfermedad, ¿no? Puede contagiarlo puede contagiar desde 7 días antes hasta 5 días después de la aparición del exantema. En cuanto a su diagnóstico es eminentemente clínico. Es posible también, además, buscar en la serología una inmunoglobulina M positiva o elevación de la IgG. También es posible aislar el virus en orina, sangre o secreción nasofaríngea, pero el diagnóstico es principalmente clínico. En cuanto a la prevención en sarampión es sinónimo a vacuna. La vacuna se va a dar en los niños según su calendario de vacunación. Aquí tenemos a la derecha, cortesía del Dr. Six, que se va a dar a los 12 meses en Perú, según el calendario de Perú, a los 12 meses mediante la SPR, que es una vacuna triple vírica que va a incluir sarampión, rubéola y parotiditis. Luego de los 12 meses se va a dar un refuerzo a los 18 meses de esta misma, de este SPR.
Bien, ¿en los viajeros es importante? Claro que sí. Viajeros con destino a países con casos de sarampión, como por ejemplo Francia, por ejemplo, o países con comunidades bastante numerosas de comunidades antivacunas. En cuanto al tratamiento sintomático o de soporte, y también se recomienda el aislamiento hasta 5 días después de aparecer la erupción. ¿Por qué? Porque en este periodo vimos que es transmisible, ¿no? Hasta 5 días después de la aparición del exantema. Bien. La siguiente patología que veremos es la rubeola. Cuando se habla de sarampión también se suele hablar de rubeola, van como que de la mano en sus descripciones, ¿no? Porque son muy similares en muchos aspectos. Veamos. La rubeola se caracteriza por ser una infección aguda exantemática, tanto de niños como de adultos, y generalmente de poca intensidad. Es ocasionada por un virus ARN, en este caso de la familia Togaviridae. En cuanto a su clínica va a tener primero una incubación de 14 a 21 días para que aparezca, a diferencia del sarampión, donde vimos que es de 10 a 14 días. Luego, los pródromos, que duran de 1 a 2 días. Aquí encontramos al paciente afebril o con una fiebre leve, a diferencia también del sarampión, donde dijimos que era una fiebre moderada o elevada, ¿no? También encontramos, en ocasiones, las manchas de Forsheimer, que no es patognomónico en realidad, no es muy frecuente, pero sí es muy característico de la rubiola. ¿En qué consisten estas manchas de Forsheimer? En petequias en el velo del paladar, como vemos en la imagen superior derecha. Muy característico, muy característico de los pródromos es la aparición de adenopatías dolorosas occipitales. Es lo principal de aquí de los pródromos. Y también podemos destacar que no hay amigdalitis pultácea. Esto para poder hacer el diagnóstico diferencial con escarlatina, ¿no? Donde sí se presenta. En cuanto al exantema, que ya aparece, va a ser por 3 días, es morbiliforme y es confluente en la cara, ¿no? Confluente es que tiende a agruparse. Aquí vemos. Confluente en la cara también afecta, como vemos, esta región. Se resuelve mediante una mínima descamación. También tenemos otros hallazgos de laboratorio como leucopenia, trombopenia, linfocitos atípicos, los cuales no son, digamos, indispensables para el diagnóstico, pero sí pueden ayudar para evaluar la progresión de la enfermedad. Continuamos con su transmisión, que se va a dar por contacto directo con gotitas de secreciones respiratorias, al igual que el sarampión. Se va a dar en poblaciones cerradas, como cuáles, escuelas, centros militares, entre otras similares, y donde pueden infectarse todas las personas susceptibles expuestas, ¿no? Por la proximidad misma. En cuanto a la transmisibilidad, muy similar a la otra patología que hemos hablado, 7 días antes de la aparición del exantema hasta 4 días después del mismo. Incluso algunas literaturas mencionan que puede durar esta transmisibilidad posterior a la aparición del exantema hasta 1 a 2 semanas, ¿no? En el tiempo. Su diagnóstico, como se mencionó, es eminentemente clínico también. La prevención es la vacunación. Vimos en el calendario que esa vacuna triple viral también incluye a la rubeola. Y el tratamiento es sintomático. Bien, dejé un espacio apartado porque si bien hemos hablado de la rubeola adquirida, también podemos hablar un poco sobre la rubeola congénita. La rubeola puede ocasionar defectos congénitos cuando durante la gestación temprana, los primeros meses. Las deficiencias congénitas que ocasionan más comúnmente primero a la cabeza sordera, bastante común. Luego también pueden haber otros defectos como cataratas, afecciones como glaucoma, retinopatía, algunas cardiovasculares como un ductus arterioso persistente, defectos del septum ventricular, estenosis pulmonar, coartación de la aorta, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central, algunos otros como retardo mental y microcefalia. Muy bien, aquí nos quedamos en esta ocasión. Muchas gracias por su atención.